La destransición es un término que se usa para describir cuando una persona que ha atravesado algún aspecto de la transición de género, ya sea social, médica o legal, decide revertir o detener ese proceso. Esto puede implicar dejar la terapia hormonal, cambiar nuevamente el nombre o los pronombres, o incluso someterse a procedimientos para revertir ciertos cambios físicos. Aunque se trata de un fenómeno real, la destransición ha sido utilizada como arma por quienes niegan la validez de las identidades trans. El relato que impulsan estas personas o grupos suele basarse en la idea falsa de que el arrepentimiento invalida la identidad y de que las personas trans son víctimas de una moda o ideología. La realidad es mucho más compleja y profundamente humana. Para entender cómo se usa la destransición como herramienta de borrado, es útil observar una práctica cultural mucho más aceptada: las cirugías plásticas. Millones de mujeres y géneros se han sometido a implantes mamarios, liposucción, modificaciones faciales o inyecciones. Algunas se arrepienten. Algunas deciden revertirlos. Hay mujeres que después optan por quitarse los implantes, deshacer una rinoplastia o dejar de usar rellenos. Los motivos varían: estéticos, de salud o emocionales. Pero nadie utiliza ese arrepentimiento como argumento para decir que las mujeres no deberían tener acceso a estos procedimientos. No se crean leyes para prohibir las cirugías estéticas porque algunas personas se arrepientan. No se acusa a los cirujanos plásticos de manipular a mujeres vulnerables. Se entiende que la autonomía incluye la posibilidad del arrepentimiento y que el arrepentimiento no invalida retroactivamente la legitimidad de una decisión tomada en su momento. La destransición se trata de forma muy distinta. Un puñado de casos a menudo sensacionalizados por los medios se utiliza para argumentar que se debe prohibir la atención de afirmación de género. Las experiencias de unas pocas personas se presentan como prueba de que nadie debería tener acceso a ella. Esta lógica no solo es errónea, es cruel. Se basa en la idea de que las personas trans no se conocen a sí mismas, que están siendo engañadas o manipuladas, y que la sociedad debe intervenir para protegerlas de sí mismas. Pero esa protección es selectiva. Las mismas personas que dicen querer proteger a la infancia trans suelen estar ausentes cuando se trata de protegerlas del acoso, la pobreza o el rechazo familiar. Esa empatía selectiva revela su verdadera intención: deslegitimar a las personas trans y frenar cualquier avance hacia su reconocimiento. Hay que escuchar a quienes destransicionan sin convertirlos en armas contra otras personas. Muchos lo hacen no porque no sean trans, sino porque no encuentran apoyo, enfrentan violencia, pierden recursos económicos o viven bajo amenazas constantes. Algunas personas realmente se arrepienten de los cambios médicos, y esas historias son reales y merecen empatía. Pero no son prueba de que la identidad de género sea una fantasía. Son prueba de que las decisiones humanas son complejas, que la vida bajo presión puede generar cambios, y que nuestros sistemas deberían estar diseñados para acompañar, no para castigar. Detrás del pánico por las transiciones, especialmente entre jóvenes, se esconde el lucro. Las corporaciones han encontrado un terreno fértil en el miedo. Hay dinero en producir vídeos, libros y contenidos que alertan sobre los supuestos peligros de la identidad de género. Existen ecosistemas mediáticos enteros dedicados a amplificar historias de arrepentimiento mientras ignoran a la mayoría aplastante de personas trans que encuentran en la atención afirmativa un camino vital. Algunas empresas lucran vendiendo tratamientos alternativos, desintoxicaciones o cursos de reprogramación. Otras ganan dinero vendiendo libros o suscripciones basadas en el pánico moral. Esas mismas corporaciones casi nunca invierten en salud trans, educación trans o empleo para personas trans. Su preocupación no es la seguridad. Es la audiencia. Al mismo tiempo, también existe lucro médico, pero en una proporción mucho menor y más transparente. La atención de afirmación de género no es una fuente inmensa de ganancias. Los tratamientos hormonales son económicos. La mayoría de las cirugías relacionadas con la transición son menos frecuentes de lo que el público cree y muchas veces no están cubiertas por seguros médicos. A diferencia de la industria cosmética que dirige miles de millones de dólares a moldear los cuerpos de mujeres cis, la atención a personas trans atiende a una población mucho más pequeña y con menos poder adquisitivo. Si el motor principal fuera el dinero, las farmacéuticas estarían promocionando implantes mamarios mucho más que testosterona. Pero los críticos rara vez apuntan a eso. Acusan a la transición de ser un negocio, mientras hacen silencio sobre cómo la feminidad se comercializa sin descanso entre mujeres y niñas. Es curioso cómo quienes critican la identidad de género rara vez dicen algo sobre las presiones extremas que sufren las mujeres para modificar sus cuerpos. A las niñas se les enseña desde pequeñas que su valor depende de cómo lucen.
Se las alienta a depilarse, blanquearse, inyectarse, broncearse, adelgazar, agrandarse, disimularse, rehacerse. Cuando lo hacen, reciben aprobación. Cuando no, se las castiga. La misma sociedad que celebra estas modificaciones en mujeres y se burla de las mujeres trans por buscar lo mismo. A las mujeres trans se las acusa de ser estereotipos, de imitar, de falsear. Pero, ¿qué es entonces ser mujer? Si las mujeres cis tienen derecho a explorar su feminidad como quieran incluso con cirugías extremas, ¿por qué las mujeres trans no pueden? No hay una única forma de ser mujer. Nunca la hubo. Las mujeres son diversas. Algunas tienen voces graves. Algunas son altas. Algunas tienen vello corporal. Algunas no pueden tener hijos. Algunas no tienen senos. Algunas nunca usan vestidos. Algunas no quieren hijos. Algunas son agresivas. Algunas son dulces. La condición de mujer no es una lista de características. No es un conjunto de reglas. Sin embargo, a las mujeres trans se las evalúa constantemente en función de un ideal mitológico de feminidad, y si se alejan de él, se las acusa de ser falsas. Si se ajustan demasiado, se las acusa de exagerar. Es una trampa. Las personas que se arrepienten de modificaciones en sus cuerpos existen en todos los campos de la medicina. Hay mujeres que después de una reducción mamaria se sienten incómodas con las cicatrices. Hombres que quieren revertir una vasectomía. Personas que, tras una cirugía bariátrica, desarrollan problemas alimenticios. Individuos que toman antidepresivos y más tarde se arrepienten. Nada de eso genera campañas públicas para prohibir esos tratamientos. Se entiende que toda intervención médica tiene riesgos. Que el consentimiento se da con base en la información que se tiene en ese momento. El arrepentimiento no es un fracaso. Es parte de la vida. Aún así, el nivel de arrepentimiento tras cirugías de afirmación de género es muy bajo. Existen numerosos estudios que muestran que la gran mayoría de personas trans que acceden a estas cirugías reportan mejoras en su salud mental, reducción de la disforia y mayor bienestar general. Pero esos datos se ignoran. En su lugar, unos pocos casos se amplifican como si fueran prueba de que todo el campo médico está equivocado. Sería como usar a una persona que se arrepiente de haberse puesto ortodoncia como prueba de que la odontología es una estafa. Es un argumento deshonesto. Cuando se habla de destransición, hay que ser precisos. No todas las personas que destransicionan se arrepienten de haber hecho la transición. Algunas dejan las hormonas por problemas de salud, dificultades económicas o miedo a la violencia. Algunas nunca tuvieron la intención de una transición definitiva. Algunas vuelven a transicionar más adelante. Algunas descubren que son personas no binarias. Todo eso se borra en el discurso público, que reduce estas historias a una sola advertencia: se equivocaron, vos también podrías. Pero esa lógica no se aplica a otras áreas de la vida. Las personas cambian de carrera, religión, partido político. Se casan. Se divorcian. Se vuelven a casar. La identidad humana es cambiante, y cambiar de opinión no es prueba de autoengaño. Es fundamental evitar que las historias de destransición se utilicen como armas de represión. Esas personas merecen respeto, apoyo, acompañamiento. No explotación. Pero su experiencia no debe usarse para borrar a otras personas. Las políticas públicas no se construyen en base a la excepción. No se prohíben los tratamientos de fertilidad porque algunas personas se arrepienten de haber tenido hijos. No se prohíbe el matrimonio porque exista el divorcio. Sabemos que la libertad incluye la posibilidad de cambiar. Eso incluye la libertad de ser trans, y también la libertad de vivir la identidad de género de distintas formas a lo largo del tiempo. Las personas trans no son las únicas que toman decisiones irreversibles. Las personas cis lo hacen todo el tiempo. La pubertad misma es irreversible. Pero nadie discute si a los adolescentes cis se les debe permitir atravesarla. La idea es absurda. A los niños cis no se les exige demostrar su identidad para que se les permita convertirse en adultos. Pero a los niños trans se los interroga, se los vigila, se los obliga a justificar cada paso. Esta doble vara revela el verdadero problema: no se trata del arrepentimiento ni de la irreversibilidad. Se trata del control. El control es lo que está detrás del pánico moral. Quienes se oponen a la atención de afirmación de género no quieren complejidad. Quieren un mundo donde el género sea fijo, binario y visible. Quieren mirar a una persona y saber,
sin preguntar quién es y qué se espera de ella. Las personas trans desafían eso. Mostramos que las normas de género son frágiles. Demostramos que el cuerpo no es destino. Amenazamos una jerarquía basada en la previsibilidad. Por eso incluso un puñado de historias de destransición se vuelve tan potente, se las puede usar para restaurar el orden, para reforzar la idea de que la transición es un error y que el binarismo es natural y eterno. Pero la verdad no se deja simplificar. La verdad es que la identidad se vive. Se encarna. Se pone a prueba. Evoluciona. Para muchas personas trans, la transición es un camino hacia la autenticidad. Para otras, es solo una etapa. Para algunas, es algo que luego se replantean. Todas esas historias importan. Ninguna borra a las demás. Quienes destransicionan merecen apoyo. Pero también quienes continúan su transición. Podemos sostener ambas verdades. La existencia del arrepentimiento no invalida el acceso. El arrepentimiento no significa que el sistema esté roto. Significa que debe ser compasivo. Las personas deben estar informadas, acompañadas y protegidas. No castigadas. La medicina ya funciona bajo el principio del consentimiento informado. La solución es más acceso, no menos. Más educación, no censura. Más verdad, no más pánico. Tenemos que dejar de fingir que las personas trans son una invención moderna o una moda. La historia está llena de diversidad de género. Muchas culturas originarias reconocieron identidades múltiples mucho antes de la medicina occidental. El hecho de que hoy algunas personas exploren esas identidades con herramientas contemporáneas no es una amenaza. Es un avance. Y con cada paso hacia adelante, debemos recordar que quienes usan historias de duda o arrepentimiento para negar a toda una población no actúan de buena fe. No defienden la verdad. Defienden su poder. No permitamos que simplifiquen la complejidad. No permitamos que conviertan el arrepentimiento en una excusa para borrar. Digamos con claridad, las personas cambian, y eso es humano. Las personas se arrepienten, y eso es humano. Las personas transicionan y destransicionan, y eso también es humano. Pero ser trans no es estar roto. Es estar vivo en la verdad de uno mismo. Y eso, por encima de todo, merece respeto. No censura.